Estudiando como repaso que tenemos que guardar mandamientos en la gracia. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 están vigentes en la gracia. En Efesios 2, como leímos anteriormente, Efesios 2:15 dice que Cristo en su muerte abolió la ley. Pero ¿cuál ley abolió Cristo? Él abolió la ley ritual, la ley tradicional, la ley humana, pero jamás abolió la ley de los 10 mandamientos, la ley moral, porque es su palabra bendita. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Recuerde que los 10 mandamientos el Señor se los dio a Moisés en el monte Sinaí, mucho antes de que existiese el templo. En otras palabras, el Señor en su muerte abolió todo lo que concierne al templo, pero jamás abolió la ley de los 10 mandamientos. Amén. Recuerde que existen mandamientos del Padre en el Antiguo Testamento, mandamientos del Padre en el Nuevo Testamento, mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento, mandamientos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, mandamientos apostólicos en el Nuevo Testamento. Por eso dice 1 Juan, el que no guarda mandamientos es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. En otras palabras, si nosotros decimos, yo amo al Eterno, yo amo a Dios, y no guardamos mandamientos, somos mentirosos. Entonces, nosotros los líderes espirituales tenemos que enseñar al pueblo qué mandamientos tenemos que guardar. Y para eso ya estudiamos los 10 mandamientos despacito, y nos hemos dado cuenta que sí están vigentes. Es ley moral que tenemos que guardar. Ahora vamos a empezar a hablar un poco del Espíritu Santo, porque vamos a tocar por lo mínimo 3 temas del Espíritu Santo para entrar a tocar los mandamientos que da el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Amén. Hermano, esto es un misterio glorioso. Si usted va a Hechos 15, se da cuenta que quien da los mandamientos en Hechos 15, vamos a Hechos 15. El que da los mandamientos en Hechos 15 es el Espíritu Santo. Porque hubo una discusión, hermanos, entre los apóstoles, los ancianos, Pablo, Bernabé, y fueron ellos a Jerusalén porque había grande conflicto, porque habían hermanos de Judea que se convertían a Cristo y decían, llegaban a las iglesias de los gentiles y decían, las iglesias que Pablo había fundado, ustedes no son salvos completamente, les decía, porque tienen que circuncidarse y guardar la Torá, toda la tradición y todo lo de Moisés para ser salvos. Si no, no sois salvos. Entre la gran discusión que tuvieron, a pesar de que eran hombres llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habló por boca de alguno de ellos. Y en el verso 28, verso 29, nos da la respuesta que para nosotros hay 4 mandamientos. ¿Pueden leerlos, por favor? 4 mandamientos que tenemos que guardar en la gracia, aparte de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Ahí hay solo 4 el Espíritu Santo, pero vamos a ver más. ¿Qué dice? Hechos 15, 19 y 20 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de las fornicaciones, de ahogado y de sangre.
Ahora el verso 28 y verso 29. Hermanos, esos 4 mandamientos están vigentes, hermanos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Oiga, ¿a quién ha parecido bien? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y opina también. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Para, que nos abstengamos de las cosas sacrificadas a los ídolos. Deme un ejemplo de algo sacrificado a los ídolos. Pues Halloween. El Halloween, sí. Las fiestas patronales. Las comidas que hacen en las fiestas patronales. Todo eso es sacrificado a los ídolos. Pan de muerto. Pan de muerto y todas esas cosas. El pan Es de reyes. pan de reyes. Todo eso es sacrificado a los ídolos. Absténganse de eso, dice el Señor. ¿Y qué otra cosa? De sangre. De sangre. Abstenerse de sangre. Hay muchas personas que acostumbran a comer sangre, a tomar sangre. Los satanistas y gentes que acostumbran también a tomar sangre de toro. Yo conocí gente que tomaba sangre al matar la vaca, metían el vasito. La moronga, la morcina. Morcina, la moronga, todo eso la cocina. Eso es un pecado delante del Señor, porque la vida de los hombres y de los animales se encuentra en la sangre. Que os abstengáis de ahogado. De ahogado, ¿qué significa abstenerse de ahogado? Si un animal se ahogaba. Que un animal caía al río y se ahogaba, no se podía comer esa carne. Porque Hay moría misterio. con su sangre adentro. Porque su sangre estaba ahí con él y no convenía. Por X causa el Señor lo prohibió y tenemos que hacer caso. Pero Pablo dice, cuando vayas a la carnicería, no preguntes. Mire, esa vaca, quiero comer carne asada, pero la vaca fue ahogada, fue ahorcada. No, hermano, no pregunten. Hay que orar por los alimentos. Amén. ¿Y cuál otro? Y que os abstengáis de fornicación. Así es. La fornicación tiene por lo mínimo 5 formas de fornicar. Fornicar y adulterar viene siendo sinónimo. Fornicación con los ídolos, la prostitución de Israel con los Baales fue una. Adoraban al Eterno e iban a adorar a los lugares altos, a los Baales. Eso es fornicación y adulterio espiritual. Fornicación sexual, usted ya sabe qué es. Fornicación mental es otra. El Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Y fornicación, que también representa adulterio, doctrinal. Hay mucha gente, hermanos, que con las doctrinas confunden y trastornan a la gente y lo único que hacen es meter en fornicación doctrinal a las pobres almas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de esos 4 mandamientos que dio el Espíritu Santo en Hechos 15. El Espíritu Santo está vigente, habla, porque ¿quién es el Espíritu Santo? Hechos 14, verso 25-26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Parácletos, que significa abogado, intercesor, consolador, abogado, intercesor. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el que nos recuerda todo a nosotros es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la naturaleza divina que ha puesto el Padre en nuestro espíritu. Eso es glorioso, hermanos. El Consolador, abogado, intercesor. Qué maravilloso es el Señor.
el cual os enseñará todas las cosas. Una persona que tiene el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, no fingimiento del Espíritu Santo, ni espíritu de error y pretender que es el Espíritu Santo. Una persona que tiene el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo que procede del Padre en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mashiach Jesucristo, revela todas las cosas, doctrinal, espiritual y en toda índole. El Espíritu Santo es muy indispensable en nuestra propia vida para vivir conforme a la voluntad del Señor. Romanos 8:14. Por eso dijo el Señor: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador que estará con vosotros, al Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es la verdad, hermanos, y nada podemos contra la verdad. Romanos 8:14. ¿En América? Porque todos los que son guardados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ellos son hijos de Dios. No todo el que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios se tiene que ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es profundo, hermano, porque ahí ya no cabe nuestra naturaleza carnal. Por eso dice la Biblia que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilloso es el Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no nos va a guiar, hermanos, a hacer lo malo. No nos va a guiar a hacerle daño a alguien. No nos va a guiar a hacer cosas indebidas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gálatas 5, verso 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. Qué poderoso es el Señor, hermanos. Gálatas 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando habló de las obras de la carne, está hablando de los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas el otro, no forniques, no adulteres. Son los 10 mandamientos. Y el que está conforme al Espíritu, dice la palabra, no se somete a nada de eso, ni busca nada de eso. Y el último verso que leíste, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ay, 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 hermanos, estamos crudos. Los que son de Cristo han crucificado
La carne con sus pasiones y deseos. Santo. Hermanos, el Señor, yo les he dicho, el Señor no nos va a quitar los pecados. Señor, es que yo no puedo dejar la borrachera, Señor, quítamela tú. No puedo dejar el adulterio, Señor, quítamelo tú. No puedo dejar la hechicería, quítamela tú. El Señor no nos quita lo carnal. Las obras de la carne nosotros las tenemos que hacer morir en nosotros mismos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios no se someten a las obras de la carne. Qué tremendo está todo eso, hermanos. Por eso Pablo enseña y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo carnal pecaminoso? Mas sin embargo en el capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es una ley. El pecado no es un personaje, es una ley. Y una ley que tiene un sinnúmero de pecados. Es una ley, como la ley de la justicia, tiene leyes y tiene obras, actitudes, decretos que tenemos que cumplir. El pecado también es una ley. Y el pecado es el aguijón de la muerte. O sea que la muerte nos tira el aguijón. Y cuando caemos en pecado, estamos infringiendo la ley de Dios. Lo único que nos resta a nosotros es reconciliarnos con el Señor, pedirle perdón por nuestros pecados, porque estamos todavía en esta naturaleza caída, y no quedarnos tirados en el suelo, sino que levantarnos y seguir caminando, pero reconciliados con el Señor. ¿Perseveraremos en pecado, dice Pablo, para que la gracia abunde? No puede. La gracia no abundará en nosotros si nosotros no soltamos el pecado. En otras palabras, tenemos que aprender a conocer la ley del Espíritu de vida y al Espíritu Santo para que nos dirija en toda nuestra forma de vivir, pensar, actuar, hechos, obras, pensamientos y en toda nuestra manera de vivir. Hacer morir. No dice que Dios te lo va a quitar. Les he contado la anécdota de aquel hombre que tenía un potro que nadie lo domaba. Y llegaban muchos hombres buenos para montar caballos, buenos jinetes, y le decían al hombre, al dueño del potro: yo quiero montar su potro. Bueno, ya, inténtalo. Y el potro salvaje los tiraba a todos, ninguno resistía la fuerza, la habilidad del potro, y a todos los tiraba, los tumbaba. Y en una ocasión, un hombre que vivía humildemente cerca del rancho llegó y le dice al hombre, al dueño del rancho: he oído que usted tiene un potro que nadie lo puede domar. Yo se lo puedo domar. Le dice: préstelo, yo se lo voy a domar. Y lo vio indiferente y le dijo: bueno, está bien. Buenos jinetes han tratado y no han podido, pero está bien. Démelo 3 días y yo se lo voy a domar. Y este hombre era un creyente de oración y de ayuno. Y la anécdota cuenta que el hombre, desde que tomó el potro, le puso el lacito y se lo llevó para su casa. Lo amarró en un árbol, lo tuvo sin comer 3 días amarrado en el árbol. A los 3 días lo traía de regreso, dice, bien domadito. El gran potro que nadie lo podía domar. El ayuno lo doblegó y listo para que lo montaran. La analogía es esta: cuando nosotros tenemos áreas en nuestra vida
de la carne que relincha y que no quiere someterse, porque la Biblia dice que la carne no quiere someterse a Dios. Hay que orarle al Señor y ponernos en ayuno por esa obra de la carne que no podemos vencer. Porque en nuestra vida espiritual, hermanos, nosotros aceptamos a Cristo, gloria a Dios, pero del mundo venimos cargados de vicios, drogas, malos hábitos, malos pensamientos, y todo eso lo veníamos arrastrando. Aceptamos a Jesucristo, nos perdonó, nos lavó, pero lo mañoso estaba ahí. Y todos esos malos hábitos, uno tiene que aprender a hacerlos morir, conforme el conocimiento de la palabra, conforme el amor de Dios y conforme la voluntad sujeta a la palabra del Señor. Vamos cediendo, hermanos, y vamos soltando aquello que dice Pablo. Todo eso lo tengo por basura, decía Pablo, por amor a Cristo. Hay cosas, hermanos, que nosotros decimos, jamás me voy a someter a eso, porque desde que aceptamos al Señor lo soltamos de un solo. Pero otras cosas hay que trabajar en ellas. ¿Y quién va a ayudarnos en eso? Nosotros mismos. No que el ministerio de liberación, que hermano, un creyente lo que necesita es morir a las obras de la carne. Porque ya aceptamos al Mesías, ya lo aceptamos, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Nosotros mismos hacer morir eso. Si le gusta el trago, no vaya, no pase por la licor, póngase como los caballos que le ponen aquellas cosas así para que no mire para los lados, dele recto. No busque licor, no busque el vicio, no busque la droga, no busque nada de lo que le perturba. Entonces, hermano, 1 Juan 5:6. Estamos hablando del Espíritu Santo en esta noche. En Hechos 1:2, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, dio mandamientos a sus discípulos por el Espíritu Santo. Mateo 28, del 18 al 20, fueron mandamientos por el Espíritu Santo. Y hay herejes que dicen no existe Mateo 28, 19. Porque les gusta, a solo Jesús les encanta quitarle la palabra. Pero está, yo lo he buscado tanto por la historia, por Didache, por historiadores, por varios obispos de los primeros siglos y códices, y sí existe en varios códices Mateo 28, 19. Lo que pasa es que la religión, los fariseos, por así decirlo, mutilan las escrituras para querer justificar sus errores. ¿Qué dice? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu da testimonio. El Espíritu Santo es la verdad. En otras palabras, cuando uno predica, no es mi verdad. Si usted habla la palabra es la verdad y la palabra es la que da testimonio. Qué glorioso es eso. El Espíritu Santo ordena, prohíbe. La Biblia dice en Hechos 13:2, dijo, apartad, mi hermana América va a leer. Hechos 8:29. Tú lee Hechos 13:2. Hechos 13:2. Quizá. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Para la obra del ministerio. Bernabé y Saulo, que es Pablo, fueron llamados al ministerio no en Jerusalén, estando en Antioquía, Siria.
Pablo allá toda la instrucción la recibió en Siria. Ahí habían maestros. Y ahí fue donde Pablo fue instruido profundamente en las escrituras, hermanos, para servirle al Señor. Y después se fue a preparar a Arabia, no a los hoteles ahí de Qatar, sino que a los desiertos, hermanos. El Espíritu Santo lo llamó para allá, a prepararse a los desiertos. ¿Qué dice, hermana Betty? ¿Solo ese verso o el pasaje? Solo ese verso, porque es muy grande el pasaje. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu le dijo a Felipe, y el eunuco iba leyendo el rollo de Isaías 53, fue a Jerusalén a adorar y nadie le explicaba nada porque los judíos no entendían Isaías 53. Hasta el día de hoy los judíos no entienden Isaías 53 porque los rabinos lo esconden. Ya ahora ya está uno que otro entendiendo Isaías 53. Y cuando el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro, pregúntale si entiende lo que está leyendo. Y cuando lo vio el eunuco, le dice: súbete. Y Felipe le dice: ¿entiende lo que lees? ¿Y cómo voy a entenderle? Dice: si no hay nadie que me explique. ¿Está hablando de él o de otra persona? Y Felipe le empezó a enseñar, a instruir el sacrificio glorioso de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y después, en el camino le dice: ¿y qué impide para que yo sea bautizado? Ahí hay agua, le dice. Si cree, le dice Felipe, bien puedes. Y lo bautizó. Y el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Amén. Y se lo llevó a otra ciudad. Y el eunuco se fue tranquilo su camino. Amén. Hermanos, hay misterios en todo esto. Amén. ¿Sabía usted que Roma fue el que tomó dominio de las Biblias, de todo lo que fue Occidente, perdón? Mas sin embargo, en Etiopía hay una Biblia que está completa con todos los libros, hasta el libro de Enoch tiene. Esa Biblia no la pudo tocar Roma. ¿Por qué? Porque Etiopía en esos tiempos no tenía nada por qué conquistar, y eran lugares montañosos y desérticos, pero ahí conservó el Señor la Biblia de los etíopes. Sí, hermanos, así es el asunto. Y todo porque un hombre, un eunuco, aceptó, se bautizó. El Espíritu Santo, hermanos, Efesios 4:30, hermana América, y tú, Primera de Tesalonicenses 5:19. Mire, es que realmente, hermanos, el Espíritu Santo, les quiero decir algo, aunque tiene atributos de personalidad, el Espíritu Santo no es persona. El Espíritu Santo es la esencia del Padre y es la verdad. Es omnipresente, omnisciente, omnipotente, sempiterno, está en todo lugar, todo lo conoce, todo lo sabe, en todo tiempo, al mismo tiempo. El Espíritu Santo está en todo lugar, no es persona. Entonces, cuando nosotros hacemos lo malo contra el Espíritu Santo, quebrantando la ley divina del Altísimo, Él se contrista, se entristece. ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es imperativo: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En otras palabras, si una persona dice: soy cristiana, soy creyente, y se va a hacer lo malo, y aquí no me miran ni el pastor, ni los hermanos, ni nadie, yo voy. ¿Qué está pasando? Contrista al Espíritu Santo que lo selló. Para el día de la redención. Lo contrista y no fluye en la persona. O sea que el Espíritu Santo tiene que fluir en nosotros. La Biblia dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras,
de su interior correrán de agua. ríos de agua viva. Aleluya. Eso dice, dando a entender por el Espíritu Santo que estaría en nosotros. Amén. Pero una persona que contriste el Espíritu Santo, aunque se pare en el púlpito y hable en lengua así, y empiece a hacer maroma así, no hay nada, hermano. Ya no estamos en tiempo de hacer espectáculos. Hoy el Espíritu Santo pone discernimiento en el más humilde, en el más sencillo, y dice, no, este es un cirquero, este es un payaso, este es esto, es el otro. No, hermano, seamos sinceros. Si le fallamos al Señor, abogado tenemos para con el Padre. Reconciliémonos con Él. Amén. Y digamos, el Espíritu Santo, perdóname, yo quiero que crezcas en mí, que me ayudes, Gloria a Dios. porque yo no quiero tener contristado al Espíritu Santo. ¿Por qué no debemos de tener contristado al Espíritu Santo? Porque en Apocalipsis 22, 17 o 18 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Amén. Primera Tesalonicenses 5, 19. No apaguen el espíritu. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Haciendo lo malo. Menospreciar las profecías. Otra cosa que quiero hablarles con esto. En estos días que vivimos, le voy a poner la fecha para que quede claro. Diciembre 30 del 2025, existen dones de profecía. Lo dice 1 Corintios 14, 1 Corintios 12 y Romanos también habla de los dones de profecía. No ministerio profético. El ministerio profético fue para los profetas del Antiguo Testamento. Eso que quede claro. Sí está vigente el Espíritu Santo en estos tiempos, claro que sí, pero no como ministerio profético, como don de profecía. Por eso Pablo dice, no ignoréis los dones, dice Pablo, y quisiera que todos hablasen lenguas y fueran espirituales como yo. Lo que pasa es que como han mal tergiversado las escrituras y hacen circo y un montón de espectáculo, eso, hermanos, hace que la gente no crea. Pero sí existen los dones del Espíritu Santo. ¿Qué dice, hermana América, de los dones? Yo iba a leer Mateo 11:13. ¿Qué dice? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí era ministerio profético. Pero en el Nuevo Testamento son dones de profecía, como Pablo, el perito arquitecto, para los gentiles, nos escribe y nos da cartas y dice que ahora existen los dones espirituales. No ministerio de profeta, don de profecía, es muy diferente. Por eso es que muchos que aparentan tener ministerio profético yo conozco varios, no les voy a decir los nombres, pero conozco varios que han dicho que tienen ministerio de profeta y son profetas, ahora son judaizantes, mejor cambiaron ya el asunto. Porque no han tenido la esencia del Espíritu Santo. Porque la verdad del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad es que existen dones espirituales. ¿Qué dice 1 Corintios 12? Donde habla de los dones espirituales. Solo así, el don de profecía. Es 14. Para que se den 14. Amén. Para que se den cuenta que sí existen los dones y están vigentes hoy. El que diga que la profecía pasó es mentiroso, porque la palabra es profética y existen los dones de profecía y los dones de ciencia y dones de discernimiento. Todos los dones existen, pero son dones, regalos. Esto es para entender el valor y el uso de los dones espirituales. Ok, léelo. Las profecías,
más que las lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Procurarlos, no dice ministerios, Dones. los dones espirituales. Sigue. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diese distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Amén. Mire pues, existen lenguas, el que habla en lenguas habla misterio para sí mismo y para con el Señor. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot Pentecostés, ahí hablaron idiomas. Todos hablaban idiomas. Ahí el Espíritu Santo dio idiomas. Y a esto les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Decían, habían de toda parte del mundo, estaban ahí los que estaban congregados en la fiesta de Shavuot Pentecostés. Pero existen lenguas, misterios que solamente las habla nuestro espíritu para con el Espíritu del Señor. Pero tampoco es un circo para que yo me pare aquí y me miren a temblar y hablar como un montón de cosas. La Biblia dice que el que habla en lengua, si no tiene profecía, que se calle la boca, porque está haciendo un circo en la iglesia. Eso es jactancia. Mire lo que dice 1 Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, pero son dones espirituales, no ministerio. Voy a concluir ya. La Biblia dice que Ananías y Zafira, Hechos 5, versos 3 y 4, esta pareja eran creyentes, pero eran ricos. Mire lo que pasa aquí. Pedro no les pidió diezmos ni nada de eso. Pero ellos dijeron, hermanos, en la congregación para que todos lo vieran. Yo, Ananías, tengo una propiedad en tal lugar. Tengo varias propiedades, pero he decidido que esa propiedad la voy a vender y voy a traer el dinero para el ministerio. Y todos los hermanos, wow, qué ricachón, y va a dar a la obra.
Pero ¿qué pasó? Cuando vendieron el asunto, él se puso de acuerdo con su esposa que lo habían vendido por menos precio. Cuando llegaron a la congregación y le entregaron el dinero a Pedro, Pedro no necesitaba dinero. El que estaba hablando por Pedro era el Espíritu Santo, porque Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y le dijo: Ananías, porque el Señor había tratado con él, ¿vendisteis en tanto la propiedad? ¿Por qué no le dijo: mira, Pedro, fíjate que, o mire, apóstol o hermano, como le dijera, hay otras necesidades y tengo que compartir a ciertas personas, y agarré un porcentaje, pero traje este porcentaje? Me aceleré, me emocioné y lo ofrecí todo, pero ¿sabe qué? Solo voy a dar la mitad. El Señor lo hubiera perdonado, pero dijo: sí, dijo, lo vendí en tanto. Ras, cayó muerto. El Espíritu Santo lo mató. Después llegó la esposa como a las 3 horas y los jóvenes sacaron a enterrar a Ananías. Después llega la esposa y le dice: Pedro, ¿vendiste la propiedad en tanto? Oh, sí. Y ahí le dice: los jóvenes que han ido a enterrar a tu marido también te sacarán a ti. Y cayó muerta la mujer. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó ahí? El Señor no necesita dinero. Lo que pasa que en esos tiempos el mover del Espíritu Santo era glorioso y ellos querían mentirle al Espíritu Santo. Por eso Pedro les dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Pum! Cayeron muertos los dos. Hermanos, esos tiempos eran tremendos. Y en todo Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, las exhortaciones que da a las 7 iglesias, en todo dice: oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Hay bastante que hablar del Espíritu Santo. Vamos a concluir con lo que dice Alex esta noche y después le damos el tiempo a la hermana América. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese es el problema. Pedro le dijo: tú podías vender el terreno, hacer lo que quisiera con el dinero, pero lo ofreciste en el altar para la obra del Señor. En esos tiempos el poder del Espíritu Santo, hermanos, era tremendo. Y ahí fue donde el Espíritu Santo obró y mató una pareja. No por el dinero, por quererle mentir al Espíritu Santo. Mejor no prometer nada, porque si prometemos y no damos, ese es el problema. No hay que prometer. Porque uno puede tener un montón de dinero y todo, pero es suyo, gloria a Dios. Pero si alguien dice: voy a hacer esto, y no lo hace, ahí es donde el problema es con el Señor. Entonces, hermanos, quiero decirles esto para concluir. El Espíritu Santo está vigente hoy. Está vigente. Hay sectas como los testigos de Russell, de Jehová, que dicen que solo fue una fuerza activa y que no existe. Y otros blasfeman peor. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo está vigente hoy. Y el Espíritu Santo es el que prepara la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Yeshua. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Hay bastante que enseñar concerniente al Espíritu Santo, los dones, los atributos, el poder. Tu palabra dice que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Adoramos tu santidad, tu nombre, tu gracia. Padre, despedimos este año, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, de su gozo, de su unción, y que el nuevo año que empiece, Señor, lo empecemos bajo la guianza, cobertura, protección del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, para la gloria del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias te damos, Abba, en el nombre de Yeshua Mashiach. Protege a tus hijos, cúbrelos, perdónanos a todos, líbranos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda injusticia, de toda dominación. Padre, reconciliamos tu iglesia contigo, nos reconciliamos contigo, Señor. Queremos empezar un año nuevo, Señor, bajo la guianza y cobertura del Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y no los borre. Te ruego por mis hermanos que están viendo este video, protégelos, bendícelos, dale fuerza espiritual, sosténlos en la palma de tu mano y que no se suelten del Espíritu Santo, porque es el que nos guía a toda la verdad y a toda justicia. En el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, protégelos a ellos y a nosotros. Que la paz del Altísimo nos cubra a todos. En el nombre de Yeshua. Amén. Gracias, Señor. Gracias, pueblo de los ejércitos. Santo. Amén. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Santo Rey. Gloria al Señor. El mundo necesita conocer la verdad del Evangelio para la salvación, hermanos. Sabemos que la salvación vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero en este Evangelio glorioso hay ciertas formas que son necesarias que nosotros conozcamos y obtengamos. Cuando el Señor Jesucristo se fue, aleluya, dijo que era necesario que Él se fuera. En San Juan 16:7, para que yéndose Él pudiera venir el Consolador, el Espíritu Santo, que nos ha de conducir a toda justicia y toda verdad. Entonces, hermanos, Él es el que nos va a redarguir de pecado para que nosotros nos arrepintamos, porque sin arrepentimiento, hermanos, no hay remisión de pecados. Y no vamos a poder entrar al cielo si no nos arrepentimos. Y el único que nos redarguye es el Espíritu Santo. Algunas personas dicen, pero yo no he recibido el Espíritu Santo. Sí lo tienes. Lo que pasa es que a veces se contrista y por eso no lo sientes. Pero Efesios 1:13 dice que nosotros, desde el día en que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Altísimo. Aleluya, ya lo tenemos, Amén, amén, amén. con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención. para la seguridad del día de la redención, del arrebatamiento. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Y si el Espíritu Santo ya se contristó, pues arrepintámonos y pidámosle al Señor que nos dé de su Santo Mientras hay Espíritu. vida y esperanza. Dígale, ven Espíritu Santo a Ven, mi vida. Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración Amén. y a pedirle al Señor, aleluya, que estemos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Nosotros ya tenemos el sacrificio de Jesucristo. Ahora necesitamos estar seguros que el Espíritu Santo habita en nosotros, y eso lo vamos a ver a través de los frutos del Espíritu. Ya no los frutos de la carne, sino los frutos del Espíritu. Y ahí es donde vamos a estar seguros de que somos de Vamos a Dios. orar. Pídale con todo su corazón que usted se arrepiente. Pídale al Señor que le Padre perdone. Celestial, Gracias, pedimos Padre esta Santo. noche que Si tenga en esta noche, misericordia de Padre nuestras Santo, almas, Señor. alguien está aquí, Padre, Perdónanos que por nuestras necesita, faltas, Señor, nuestras reconciliarse ofensas, contigo. por Te nuestros rogamos que pecados. tú le perdones. Límpianos, Señor lávanos, amado, en esta regenéranos. noche gloriosa, Santifícanos, queremos, Señor, purifícanos. confiar nuestra vida Que seamos en ti, sinceros, Señor. limpios y santos Jesús delante de tu bendito, presencia. Señor poderoso, Espíritu tú Santo, moriste renuévanos, por nosotros en la santifícanos. cruz del Crece en Calvario, nosotros, y nosotros Espíritu de creemos gracia. que tu sangre fue Que derramada podamos vivir en por santidad en los precio, días aleluya, nuestros. para El poder nuevo año perdonar que nuestros empieza, lo pecados. empecemos en tu A presencia. todo aquel, aleluya, En que tu se santidad, arrepiente en divinidad. esta noche, diga, Santamente, reconozco Señor, que soy guárdanos, líbranos pecador del mal. y disponte a dejar ese pecado. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, Aleluya. porque Él murió por ti. Gracias, Señor. Él fue sepultado y Gloria, resucitó de gloria, entre los alabanza a muertos. nuestro Y en Padre. oración pídele y En el dile, nombre de Señor, Jesús. reconozco que soy Señor, pecador. Yeshua HaMashiach, Perdóname, reconocemos Señor, que estoy ya delante de tu presencia, Dios Perdónanos, mío. ayúdanos, Gracias por mostrarme la Llénanos de tu verdad, gracia, Señor tu amado. verdad. Yo acepto, aleluya,
Gracias, sacrificio que Espíritu Santo. Jesucristo ha hecho por Glorioso mí, es que es tu nombre. perfecto y Santo, completo, santo. que es suficiente. Gracias, Y en el Padre. nombre de Jesucristo Alabamos te tu ruego, santidad. Padre Celestial, Amén, perdóname. Señor. Invito que Gracias, Jesucristo Espíritu venga a mi Santo. vida y Amén, confío amén, solamente en Él como mi Salvador. Gracias, Señor, por darme tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a